invito a abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 3. Durante el mes de agosto estamos aprendiendo el tema del gobierno en la iglesia, los ancianos, los diáconos, todo lo que tiene que ver con los pastores o los ancianos y también con lo que es el liderazgo en la iglesia local desde las Escrituras. Y el domingo pasado aprendimos con nuestro hermano Manu sobre los ancianos o los obispos, como tenemos en los primeros 7 versículos del capítulo 3 de 1 Timoteo. Y hoy vamos a ver el tema de los diáconos y su servicio. En 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 hasta el 13. Así que prestamos atención a la palabra de Dios, que dice así: Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba, primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Un tema no muy frecuentemente tocado, el tema de los diáconos, claro, es cuando lo vemos en las epístolas pastorales, únicamente en el libro en la primera carta de Timoteo, o cuando nosotros leemos Hechos capítulo 6 y vemos un título que dice elección de diáconos, que vamos a hablar de eso en un momento, pero aparte de eso, en nuestro idioma español y en Romanos capítulo 16 no encontramos nada sobre los diáconos en el resto de la escritura en el idioma español, ni en el idioma inglés, ni nada, solamente en el griego uno puede darse cuenta de esto en otros lugares de la escritura, pero está bien como tenemos nuestra traducción en español. Los temas sobre el diaconado principalmente lo tenemos aquí en 1 Timoteo capítulo 3 y de alguna forma en un prototipo en Hechos capítulo 6, pero voy a hablar de eso en un momento. Las cartas pastorales, más que simples directivas para Timoteo y para Tito, Pablo escribe a 2 hombres relativamente jóvenes sobre cómo deben conducirse en la iglesia, a Tito y a Timoteo. Si ustedes leen la carta de Tito van a encontrar que no hay requisitos para diáconos, sí los tenemos en Timoteo, probablemente porque la iglesia de Éfeso, en la que Timoteo era pastor, fundada por el apóstol Pablo y también alimentada por hombres como Apolos, la iglesia de Éfeso tenía una estructura un poco más desarrollada que las iglesias de Creta, a donde Tito tenía que poner ancianos, tal como Pablo le dice: te dejé en Creta para que establecieses ancianos en cada ciudad. Así que Timoteo es un solo lugar, Tito son varios lugares y aparentemente estaba en formación y por eso no tenemos información sobre los diáconos. No obstante, nosotros tenemos toda la escritura que es inspirada por Dios y lo que se aplica en 1 Timoteo para una iglesia se aplica para cualquier otra iglesia porque son, como dije, indicaciones y directivas para un pastor de cómo la iglesia de Dios debe organizarse y debe funcionar. Por eso, 1 Timoteo 3:14, después del final que nosotros hemos leído, Pablo le dice: esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte, cómo te debes comportar en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No solamente lo que antecede a ese versículo, que tiene que ver con ancianos y diáconos, y también el cuidado de los falsos maestros, pero lo que sigue a esto son las indicaciones de Pablo, que quería estar con Timoteo, pero mientras no estaba, Timoteo no tenía excusas para saber qué tenía que hacer. Así que esto entra dentro de esa directiva de Pablo a Timoteo, que tiene que ver con el entendimiento de lo que son los diáconos. Hay otro texto más que habla de los diáconos, que me lo olvidé mencionar, por eso tengo mis notas, que es Filipenses capítulo 1, que yo quiero que observen porque este texto es importante para que entendamos en qué lugar están o qué valoración le da la Escritura a los diáconos, porque hablamos de ancianos, hablamos de pastores, obispos, que es la misma cosa, con diferentes funciones, pero dice Filipenses capítulo 1, Pablo y Timoteo
siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, los creyentes, con los obispos y diáconos. Evidentemente, Pablo al escribir a los filipenses, le dice a ustedes, a todos los creyentes, la gracia sea para todos, pero ustedes están liderados o atendidos o enseñados o protegidos o pastoreados y liderados principalmente por obispos, características de 1 Timoteo 3, 1 al 8, al 7, y por los diáconos, con sus características del versículo 8 hasta el versículo 13. Así que elimina cualquier duda al respecto y establece sobre cómo debe funcionar una iglesia y establece claramente a los diáconos como una parte integral del liderazgo de la iglesia. Pues los menciona aparte a todos los creyentes, obispos y diáconos. Bien, quiero compartir 6 cosas con ustedes, 6 cosas importantes, 6 verdades que están en la Escritura sobre los diáconos y que vamos a ver desde este pasaje y mencionar probablemente otros. Pero el número 1, o la primera cosa, son los aspectos comunes entre el anciano y el diácono. No podemos pasar esto por alto, los tenemos uno al lado del otro en las listas y podemos comparar. Y hay cosas que son comunes a los ancianos y a los diáconos. Luego vamos a ver el significado de diáconos en este contexto, pero principalmente quiero que notemos los aspectos comunes. Bueno, el versículo 8 comienza diciendo asimismo. Observan allí los diáconos asimismo. Esa palabra, que es igual en cualquier idioma, en el griego, en el español o en el inglés o lo que sea, esa palabra en el texto original es una que significa de la misma manera o del mismo modo. Algo que nosotros también podemos concluir cuando lo leemos en español. Asimismo significa del mismo modo o de la misma manera. Pero lo que hace esta palabra en el versículo 8 es diferenciar a los diáconos de los ancianos que se mencionaron antes. Por eso el apóstol Pablo, y el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo, utiliza otra vez esta palabra asimismo, porque crea una diferencia, hay una diferencia entre los ancianos y entre los diáconos, y comienza a dar una descripción luego de esto. Por tanto, tanto los ancianos como para los diáconos, lo que vamos a observar, y es por eso que hablamos de aspectos comunes, tanto para los ancianos como para los diáconos, el carácter es un requisito imprescindible y primordial. El carácter es un requisito imprescindible y primordial. Los roles de confianza y liderazgo exigen que los individuos que llevan a cargo responsabilidades tengan un carácter que, valga la redundancia, los caracteriza profundamente por un compromiso con su fe y con la iglesia local. Ese es el principio. Tienen que estar comprometidos con su fe y con la iglesia local. Y eso se ve en el carácter de la persona. Lamentablemente lo que pasa en muchos lugares, y nosotros lo hemos visto con mi esposa a través de los años en iglesias donde hemos ayudado o hemos participado, donde yo no era el pastor, hemos visto que la necesidad de las iglesias hace que una persona nuevita o recién convertida o con pocos meses sea puesto en un lugar de liderazgo porque hay que cubrir un área, porque hay una necesidad. Y no me estoy refiriendo solamente a diáconos, me estoy refiriendo a maestros de escuela dominical o a cualquier rol o cualquier responsabilidad oficial en la iglesia. Por eso, una de las cosas que nosotros hacemos en la congregación y lo que buscamos hacer o perseguir, tanto aquí o con lo que será la formación de la iglesia en Roca, es que los que son miembros de la iglesia sean los que tienen oficialmente un rol. No estamos hablando de que no puede limpiar o no puede ayudar en algo, pero cuando hay un rol de responsabilidad, tiene que ser una persona que se ha comprometido con la iglesia local. Y eso especialmente tiene que notarse en cuanto a lo que tiene que ver con liderazgo, digamos, en orden de ancianos y diáconos. Pero muchas veces el apuro hace que la gente ponga a personas inmaduras. Y esto tiene resultados que causan mucho daño a veces. Los diáconos en particular interactúan directamente con personas que sufren, con personas que tienen necesidad, ¿verdad? Si carecen de madurez, las personas que van a ayudar a otros carecen de madurez, existe el riesgo
de que se aprovechen de las personas en situaciones de necesidad. Son personas que están rodeados de personas. Buen día, adelante, bienvenidos. Son personas que están personas con necesidad. Los diáconos son personas que sirven, son personas que trabajan, son personas que tienen contacto con otros. Y si no tienen madurez, se pueden aprovechar de estas personas. Quizá puedan mencionar algún ejemplo después. Por eso los requisitos de carácter para los pastores o ancianos y los diáconos son casi idénticos y subrayan la importancia de que ambos roles sean ocupados por personas de integridad que ha sido probada. De hecho, lo vemos aquí en este pasaje, donde menciona al final en versículo 12 versículo 10, que tienen que ser puestos a prueba. Entonces, hay una relación, como dije, los aspectos comunes entre un pastor y un diácono. Tiene que ver con carácter, número uno. La segunda cosa que quiero que vean es la identidad y las diferencias que hay del diaconado. Bueno, ya sabemos que hay cosas comunes. ¿Cuáles son las diferencias entre los pastores y los diáconos? Aquí tenemos este pasaje. Bueno, la primera diferencia básicamente es su título, y por eso quería mencionar. La palabra diácono, como aparece allí en versículo 8, los diáconos, la palabra diácono significa literalmente servidor o ministro. Y originalmente, la palabra diácono, porque las palabras que nosotros tenemos como anciano o como obispo, no son palabras religiosas. Se han adoptado en las escrituras, pero no son palabras religiosas, son palabras que se usaban. Y la palabra diácono era una palabra que se usaba comúnmente y tiene que ver con un servidor o un ministro. Un ministro de economía es un diácono de economía, es un diácono, un ministro de relaciones exteriores es un diácono, está a servicio de ese tema o de esa carpeta política. Entonces, originalmente la palabra diácono se utilizaba para alguien que atendía a otros. Por ejemplo, un mozo que pasa por las mesas y está sirviendo puede señalarse como un diácono. O alguien que trabaja haciendo tareas domésticas, eso es un diácono también. Etimológicamente, es decir, el origen de la palabra, la etimología de la palabra, el origen de la palabra, tiene el sentido de correr apresuradamente o correr porque hay que servir o hay que hacer algo. Entonces, imagínense que en un momento pasa algo aquí y se cae un balde con agua y 2 o 3 personas se levantan. Ese correr no es un don el diaconado, como vamos a ver, pero ese correr inmediatamente es la idea de yo me encargo, es la idea del servicio inmediato, de hacer algo. De hecho, la palabra diácono dicen que es una palabra en el original formada por 2 palabras que significa juntar o levantar polvo, porque la persona que corre, la persona que va de un lado para el otro es como que mueve el polvo por la velocidad con lo que lo hace, es decir, alguien que se mueve rápidamente para atender una necesidad. Ese es un diácono, ve una necesidad y la atiende. Ahora, piensen ustedes esto, que cuando Pablo escribe a los filipenses con los obispos y diáconos y le dice a Timoteo, esto tenés que hacerlo bien, si tardo tenés que tener en cuenta esto. Y una de las cosas que quiero que tengas en cuenta, Timoteo, es el tema de los diáconos. Porque la carta a Timoteo no empieza hablando de ancianos y diáconos, comienza hablando de problemas que Timoteo tenía con personas que tenían falsa enseñanza o que trataban de enseñar cosas incorrectas. Por lo tanto, dentro de esa conexión que el apóstol Pablo hace para que el funcionamiento de la iglesia sea lo que Dios quiere, incluye a los diáconos que deben entender que cualquier cosa que haga debe contribuir desde su parte, desde su servicio, al bienestar de la iglesia local. Como la de los pastores debe contribuir a la sana enseñanza de la palabra de Dios para la salud de la iglesia, los diáconos no pueden pensar, bueno, lo que yo hago no sirve para nada o no contribuye a la vida espiritual de la iglesia o a la protección de la iglesia. No es así. Están aquí para que entendamos cómo los diáconos, con su servicio, que no es el de enseñanza, pueden ser útiles para la proyección, el sostenimiento
de la sana doctrina en la iglesia local, y lo vamos a ver. Entonces, la diferencia, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, en el Nuevo Testamento aparece, yo les mencioné que como diácono tenemos 3 o 4 lugares, pero en el Nuevo Testamento, en el idioma original, nosotros la tenemos varias veces. Sin embargo, aparece como sirviente en Juan 2, 5 y 9, como servidor en Romanos 13, 14, 4, como diaconisa en el español, en Romanos 16, 1, como ministros, en 1 Corintios 3, 5 y en 2 Corintios 6, 4 aparece también como diáconos en Filipenses 1, 1 y aquí en 1 Timoteo 3, 8 y 12 también como diáconos. Esto nos da una idea de lo que marca la diferencia. Servidor, sirviente, diácono, ministro, así encontramos estas palabras traducidas al español, pero en el original las personas escribieron diáconos o diaconeo o como se aplicara el sustantivo en ese momento. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre los ancianos y diáconos? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, principalmente de un diácono no se dice si algún anhela diaconado, buena obra desea, que es lo que dice de un pastor. Si algún anhela obispado, buena obra desea. No se dice esto del diácono. En segundo lugar, de acuerdo a otros textos de la Escritura, podemos saber que el diaconado no es un don del Espíritu Santo. El pastorado es un don del Espíritu Santo, dado a la iglesia. Efesios capítulo 4. Cristo dio, entre otras cosas, pastores y maestros, evangelistas, apóstoles, profetas en su momento, luego evangelistas, pastores y maestros. Es un don. El diaconado no es un don del Espíritu de Dios. No se requiere que enseñe un diácono. No significa que no puede enseñar, ni tampoco significa que debe ignorar las Escrituras, como vamos a observar. No se le requiere que observe por encima para cuidar la grey como el anciano. El diácono no se le requiere que esté mirando y observando cuáles son las necesidades espirituales de la iglesia. Tampoco significa que no pueda estar viéndolo, porque todos los creyentes observamos. Y si vemos a alguien en falta, tenemos que llamar la atención o tenemos que con cariño hablar. O sea, no estamos hablando del rol de observar como el anciano. Parte de la examinación de un diácono requiere la examinación de su esposa, si se considera, como vamos a mencionar, que el texto cuando habla de mujeres allí, habla de las esposas de los diáconos. Es una posibilidad, en versículo 11. Tampoco se requiere que sea hospitalario, aparte de la hospitalidad que cualquier creyente debe brindar a otros, no se le requiere que sea hospitalario como se le requiere al pastor. Debe ser puesto a prueba primero antes de ejercer el diaconado. Y esto sería comparado con el capítulo 3, versículo 6, que dice que el pastor no debe ser un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Esa es la similitud que tenemos en cuanto a la prueba o cómo debe ser probado un diácono. Así que eso es más o menos en cuanto a la identidad y las diferencias que hay entre los diáconos. Ya vimos las cosas que son similares, ya vimos las diferencias en segundo lugar, y ahora quiero que veamos las labores y consideraciones históricas del diaconado. Luego veremos los requerimientos, que es lo que más tiempo nos va a llevar. Pero ¿cuáles son las labores de los diáconos? Bueno, en cuanto a las labores de los diáconos, realmente no se pueden definir con claridad absoluta a partir de las características que figuran en el Nuevo Testamento, porque lo que nosotros leímos aquí, en 1 Timoteo 3, no son características o responsabilidades, sino de carácter. Entonces, cuando queremos saber cuáles son las labores de los diáconos, nosotros tenemos que observar otras cosas. Tenemos que referirnos al nombre, que significa diácono, y quizá ver algunas otras evidencias en la Escritura que nos pueden ayudar a confirmar cuáles son las labores. Y para eso tenemos, o el trabajo, ahí tenemos las consideraciones históricas de los diáconos. Por eso, el libro de Hechos, en el capítulo 6, se ha tomado como prototipo de los diáconos. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó allí? La iglesia de Jerusalén crecía en cantidad de personas y había muchos que eran judíos y otros que eran, digamos, helenos o griegos, y pareciera ser que las viudas de los que no eran judíos
no tenían la atención más rápida que las viudas de los judíos. Entonces empezó a haber un problema en la iglesia, porque parecía que había una falta de atención. Vinieron a los apóstoles, la iglesia, y dijeron, miren, no están siendo atendidos. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Bueno, miren, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí tenemos una indicación. Es decir, hay una necesidad en la iglesia de un servicio, de alguien que esté sirviendo en cosas. Nosotros nos dedicamos a la palabra de Dios en la oración, pero no podemos dedicarnos a hacer las dos cosas. Y ahí tenemos la primera diferencia o la primera indicación histórica, por así decir, de que hay algo tiene que ver con la enseñanza, en este caso los apóstoles, y otra cosa tiene que ver con aquellos que servían. Así que ustedes tienen que elegir hombres, tienen que elegir varones que tengan ciertas características, y ahí están, muchas gracias, dejé mi botella en el auto, y ahí hay ciertas características que dan a entender que las personas que funcionan tenían la idea, o tiene que ver con su carácter o su personalidad o su piedad. Dice, busquen hermanos de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos el trabajo. O sea, el trabajo era servir a las mesas, y cuando tienen que servir a las mesas, los apóstoles dicen, las personas que tienen que servir a las mesas tienen que ser inteligentes, tienen que ser rápidos, tienen que saber arreglar cosas. No dice nada de eso. Las personas que tienen que servir a las mesas, tienen que ser varones de buen testimonio, tienen que ser llenos del Espíritu Santo y tienen que tener sabiduría. Eso echa por tierra cualquier comentario, cualquier idea que uno pueda tener. El diácono hace el trabajo de arreglar un cuadro o limpiar un piso o hace algo. No. Esta es la clase de personas. Bien, no necesariamente Hechos capítulo 6 está diciendo que estas personas eran diáconos. Lo que estamos diciendo es que el nombre diácono y el trabajo que estas personas hicieron es muy similar. Es servir a las mesas. ¿Me explico lo que quiero decir? No estamos diciendo Hechos 6 es el establecimiento de los diáconos. Por eso en la mayoría de las Biblias tenemos elección de los diáconos y realmente lo que no es oficial y la iglesia estaba en formación, pero nos da un prototipo porque servían a las mesas, diaconaban o hacían este trabajo. Entonces es como un prototipo, pero no es concluyente. ¿Por qué? Especialmente 2 de las personas que fueron elegidas para servir a las mesas en Hechos 6, Esteban y Felipe, fueron evangelistas y fueron hombres que hicieron milagros, como en el caso de Esteban. Luego fue apedreado, fue un hombre que dio un testimonio tremendo y nos ayuda también a saber la clase de persona que era Esteban, que era un hombre que conocía la palabra de Dios. Entonces la iglesia estaba en formación en Hechos y como dije, recordemos que Tito solamente tiene la elección de ancianos y no de diáconos porque quizá no estaba tan organizada como la iglesia de Éfeso. Otra cosa para descartar es que ser diácono no es un paso previo para ser anciano. Algunos piensan, son diáconos y el diácono va a ser anciano. No significa que no pueda ocurrir, pero no es anciano porque fue diácono antes. Yo hice un ministerio de diácono en mi juventud. Hice muchos ministerios de diácono, pero no por eso llegué al pastorado. Hice servicio de tesorería, hice servicio... no es el tesorero, no es diácono. Bueno, teóricamente debería funcionar como un diácono. Pero también limpié en el templo, también acomodé leña, también hice un montón de cosas, ayuda, pintura, un montón de cosas en la iglesia, que era un servicio de diácono en mi juventud, en mi adolescencia. Y después también lo hice como pastor. Porque todos podemos servir, todos podemos pintar, todos podemos limpiar, todos podemos ayudar a otros. Pero hay personas puntualmente que se caracterizan y están viendo de antemano cuáles son las necesidades. Pero especialmente cuando se conforma una iglesia con ancianos y diáconos, lo que estamos diciendo es exactamente lo mismo que pasó en Hechos 6. No queremos que el pastor o los pastores se ocupen de otra cosa que no sea la enseñanza y el estar viendo las necesidades espirituales. Tenemos gente que se va a encargar de esto. Tenemos personas que se ocupan de esto y que trabajan codo a codo con los diáconos. Miren, no entender esto es importante porque en muchas iglesias, especialmente en entornos bautistas, no sé cómo será ahora, pero como yo crecí, los diáconos a veces le hacían la vida imposible al pastor.
Porque los diáconos se reunían y rodeaban al pastor como rodearon a aquellos hombres al rey Darío en el libro de Daniel. Le decían, si no haces lo que te decimos, y si no haces, y los diáconos controlaban, eran como el cuello que controlaba la cabeza de la iglesia, por usar la cabeza como las responsables. Es decir, el cuerpo de diáconos es como si fuera otro cuerpo, finalmente funciona como un cuerpo de ancianos. Esto no es lo que la Biblia enseña. Este tipo de jerarquía no está aprobada por las Escrituras. Entonces, la diferencia entre ancianos y diáconos, al igual que entre esposo y esposa, no es de valor, sino de función asignada por Dios. Si la iglesia entiende que se trata de servicio y no de estatus, va a evitar malos entendidos y mal funcionamiento. No es una cuestión de estatus. No es una cuestión de estatus. La diferencia que hay es la misma diferencia entre esposo y esposa. Es una diferencia de función, no de privilegio de que uno es más importante que el otro. El hombre y la mujer son exactamente igual delante de Dios. El diácono y el anciano también, pero tienen funciones diferentes. Bien, ¿cuáles son los requerimientos? Los requerimientos para servir como diácono. Bueno, como ya lo vimos, son muy parecidos a los de los ancianos. De hecho, sabemos que los requerimientos no pueden ser ignorados por los cristianos. Ya vimos por qué todos los cristianos deben ser marido de una sola mujer, o las esposas deben ser esposas de un solo marido. Todos los cristianos deben tener cuidado de no ser pendencieros, tienen que ser decorosos, sobrios, etcétera, etcétera. Ya vimos que no pueden ser ignorados por los cristianos, pero especialmente por los ancianos y diáconos. Para decirlo de esta forma, los cristianos no deben ser pendencieros, no deben estar buscando roña, pero especialmente el pastor y el diácono. ¿Se entiende perfectamente lo que está diciendo y la razón de por qué lo dice? Lo que destaca el carácter es que Pablo, como dije, no da una lista de lo que deben hacer los diáconos, sino de lo que deben ser los diáconos, principalmente. ¿Qué deben ser? ¿Cómo deben ser? ¿Qué clase de personas deben ser? Y eso es muy importante, porque el ser siempre es antes del hacer en la vida del cristiano. No podemos hacer correctamente si no somos correctamente delante de Dios. Lo que importa es el corazón, y estas cosas van al corazón. Depende de cómo lo enfoquemos. Ahora, lo que viene ahora, podemos verlo como 6 o 7 cualidades. Si incluimos la honestidad, la primera, son 7. Si la vemos como irreprensible en el caso de los ancianos, son 6. Es decir, si vemos honestos como irreprensibles, aunque más adelante lo menciona en versículo 6 si son irreprensibles, pero algunos dicen que honestidad es como el paraguas y todas las demás están bajo de esto. Tiene que ser honesto y después, bajo esta honestidad, tienen que ser personas que no tienen doblez, que no son dados a mucho vino. Yo prefiero ir una por una y mencionarles a ustedes. Claro que no podemos hacer un estudio muy profundo por el tiempo, pero quiero mencionarles lo que esto significa, porque en este momento vamos a ver cuáles son los requerimientos de los ancianos. Pero vos que estás escuchando, si no sos diácono, ni vas a ser diácono, ni acá no tenemos diáconos, y no sos pastor ni nada, tenés que saber que lo que vas a escuchar es algo que Dios quiere para tu vida también. Por ejemplo, la honestidad. Los diáconos deben ser honestos. Entonces sabemos que no podemos decir, los diáconos son honestos, yo tengo el privilegio y el derecho de ser deshonesto. No. Pero ¿qué significa honestidad? Entonces, guardemos esto en nuestro corazón y pensemos, yo debo ser así, pero si un día tenemos diáconos, queremos que tengan estas características. Esa es la idea. El término para honestidad es un término que en el original no se refiere simplemente a la dignidad terrenal de una persona. Esta es una persona honesta, esta es una persona buena, sino a una cualidad que inspira no solamente respeto, sino reverencia. Es una persona que cuando uno la ve, no solamente la respeta, pero también reverencia, ¿no? Adoración, por supuesto. Pero las personas que los rodean respetan a esta persona. La palabra original, honestidad, proviene de un término que significa ciudadanía superior. Como decimos, este es de otro planeta.
este de otro planeta. Cuando hablan de Messi, dicen este de otro planeta, porque este es superior a otras cosas. Bueno, queremos que sea una persona de otro planeta. Esta persona realmente se destaca por su respeto, por su sinceridad, por su honestidad. Entonces, como dije, cuando alguien sirve en la iglesia, cualquier función, por más insignificante que parezca, debe ser realizada de esa forma, con seriedad y con reverencia. No se puede ser ligero o ser un poco frívolo, decir, bueno, esto no importa, no hay lugar para eso. Porque la persona honesta ve el servicio como un privilegio, un acto de responsabilidad que debe realizarse con muchísimo respeto, sea lo que hagas en la iglesia, sea arreglar una cartelera, sea atornillar un banco, es tan importante a los ojos de Dios en igualdad como el hombre que está predicando en este momento en la Escritura. Exactamente igual. La función es diferente, porque uno va a poder sentarse sin que se le rompa el banco y el otro va a sentarse en el banco y escuchar lo que se está enseñando y no se va a caer y puede escuchar al que está enseñando. Son dos funciones diferentes. Pero la única manera de recordar esto es este principio. No existen tareas insignificantes en el reino de Dios. Si tienen una duda de esto, Jesús dijo, el que le dé un vaso de agua a uno que es profeta, recompensa de profeta tendrá. ¿Qué les parece? Un vaso de agua. Y creo que los diáconos hacen más que traer un vaso de agua. Estamos diciendo que Erika sea diácono, pero me traje un vaso de agua. Pero se dan cuenta, pero qué bueno fue el ejemplo, ¿verdad? Otra vez lo han traído otras personas, pero la idea es que eso tiene tanto valor porque yo puedo seguir predicando con tranquilidad porque tengo algo que tomar. Entonces, honestidad, seriedad, respeto. Número 2, dice sin doblez. Sin doblez. El término es dilogos. Nosotros sabemos que logos tiene que ver con la palabra. Dilogos es la persona que le dice una cosa a uno y le dice otra cosa a otra persona. ¿Cuál es el término más corto para esto? Hipócrita. El diácono no puede ser hipócrita. No le dice una cosa a alguien y le dice a otra, porque también lo que esto significa, que cuando uno le dice una cosa a uno y le dice otra cosa, es probablemente una persona que tiene temor del hombre. Y no puede ser siervo de Cristo una persona que tiene temor del hombre. O sea que es controlado por el temor del hombre, porque el temor del hombre todos podemos tener. Solamente tenemos que batallar con eso y tener victoria. Pero si es controlado por el temor del hombre, es una persona con doblez. Y por supuesto, no es una persona que manipula con palabras. Y esto es importante, son personas sinceras, van a trabajar con personas. Al trabajar con personas, no es alguien que te dice, pastor, mañana voy, mañana el lunes estoy ahí, y no viene hasta el miércoles, o no aparece el martes. Y te dice, no, lo que pasa es que, la típica frase, ¿cuál es? Se me complicó. No, porque se me complicó, con eso arreglamos todo, ¿no es cierto? Se me complicó. No puede ser, es una persona con doblez. Estoy ahí, mañana estoy. Y no quiere decir que si tiene un accidente es una persona con doblez, pero está ahí porque dijo que iba a estar. Son personas de palabra, de una sola palabra, los diáconos. ¿Alguna duda de que todos tenemos que ser así? Claro que no, pero especialmente los diáconos. Número 3, no tienen que ser dados a mucho vino. Yo creo que esto, entendemos bien lo que significa. Está diciendo que no sea una persona controlada por el vino. No puede ser un borracho. No puede ser alguien que va a ayudar a una anciana o a alguien en la casa y le golpea la puerta y no sabe dónde está la puerta porque está moviéndose, porque está ahí, no sé qué le pasa. Y no puede ir a atender a alguien así. La embriaguez ha arruinado cientos de vidas. Y los diáconos trabajan con personas y muchos de ellos tienen problemas con el alcohol. No pueden ser personas que son controladas por el vino.
suficiente. Tienen que ser controladas como los hombres de Hechos 6 por el Espíritu Santo. Número 4. No codicioso de ganancias deshonestas. No solamente no deben poder controlar sus lenguas y sus apetitos, también tienen que controlar la billetera. Tienen que controlar la billetera. Sobre todo creo que lo que se espera de un diácono es que sea una persona con contentamiento, porque si ustedes observan en capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 8, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es gran ganancia, dice el versículo 6, la piedad acompañada de contentamiento. Por lo general los diáconos, debido a su ministerio, tendrán que manejar dinero. Si están sirviendo, tienen que hacer arreglos, tienen que hacer algo, tienen que manejar dinero. Entonces tienen que pintar y tienen que comprar pintura y tienen que comprar 20 litros de pintura y bueno, la lata de pintura sale 50, 60 mil pesos. Entonces van a comprar y después tienen la plata y consiguieron al otro día una por 40 y bueno, ya pedimos 60 y se queda con 20. Y después lo usamos para otra cosa. Lo uso porque justo tengo un asado y tengo que comprar algo, después yo lo pongo, eso después le doy. No funciona así. Tiene que tener boleta, tiene que tener cada cosa, tiene que ser cuidadoso. Pero también la persona que dice, sí, sale 60, pero mira, estuve averiguando y en este lugar sale 40 y es buena pintura también. O sea, están observando, están viendo estas cosas porque quiere tener cuidado. Bueno, suficiente con esto sobre el dinero. Es claro lo que dice y creo que ya lo aprendimos sobre ancianos con Manu el domingo pasado. Número 5, tienen que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. A veces pongo letras en vez de número y después no me acuerdo de qué número voy. Pero creo que es número 5, ¿verdad? Que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia, dice el versículo 9. En la versión Reina Valera, que es la Biblia que la mayoría de nosotros usamos, la palabra misterio, que guarden el misterio de la fe, no se refiere a algo que la mente humana no puede comprender, como nosotros diríamos que es una palabra misterio. Esto es un misterio, no lo puedo entender. Bueno, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no significa eso. ¿Qué significa? Es algo oculto que no se había revelado todavía, pero que después se reveló. Es como algo que está bajo un mantel y uno le saca y ahora ve lo que hay. Esa es la idea de misterio. No es algo que nunca se averigua, que uno nunca sabe. Ahora ha sido revelado. Y la fe, el misterio de la fe allí, no es yo tengo mucha fe, la fe es el grupo o el cuerpo de doctrina que nosotros creemos. La salvación, Dios, el Hijo, el Espíritu Santo, el pecado, la fe, nuestra creencia, esa es la idea. Entonces, tienen que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Y ahora les explico por qué. La vida de los diáconos debe ser consistente con la fe que profesan. Debe ser consistente con la fe que profesan. Es decir, si el diácono profesa que su vida, su salvación es por la obra de Cristo y la justificación es por la fe, después no puede estar trabajando y haciendo cosas en la iglesia diciendo Dios me va a recompensar por esto y finalmente Dios me va a perdonar y me va a salvar. No tiene nada que ver, vos no sos salvo porque haces cosas. La salvación no es por medio de las obras, la salvación es por medio de la fe en Jesucristo únicamente a través del arrepentimiento por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, su vida tiene que ser consistente con la doctrina que profesan. Estamos haciendo esto porque estamos sirviendo a Cristo. Un cristiano no puede separar su vida de la doctrina. Si un diácono o cualquier creyente obra en contra de la palabra de Dios, lo que hace es debilitar su conciencia y hace que se empodere el pecado más en su vida. Eso nos pasa a todos nosotros. Sabemos que algo está mal, pero bueno, lo hacemos un poquito una vez. Y después ya, si lo hice una vez, lo puedo seguir haciendo. Y después ya no tengo sensibilidad de que algo está mal, pierdo el poder de convicción y se hace más fácil cometer pecados. Y se hace más fácil actuar con hipocresía, porque ya pasé la línea, ¿me entienden? Es como la persona que empezó a tener sentido de agarrar las cosas calientes y se va haciendo un callo y después no siente nada.
Eso pasa también. Bueno, los diáconos tienen que ser sanos, no pueden estar transgrediendo la Escritura, porque lo hicieron una vez, lo van a hacer de vuelta, se va a quedar con plata y ya se va a quedar más con más plata y con más plata, o fue deshonesto, o dijo una cosa a alguien, le dijo otra cosa al pastor, y está funcionando incorrectamente. Los diáconos tienen que conocer su fe, los diáconos tienen que apropiarse de su fe, y los diáconos tienen que vivir su fe. Esas tres cosas. Tienen que conocerla, tienen que apropiarse y tienen que vivirla. ¿Te suena parecido? Sí. En tu vida también tenés que hacer lo mismo. Tenés que conocer la Escritura, tenés que apropiarte de estas verdades y tenés que vivirlas también. Pero los diáconos se les requiere más esto. Número 6. Deben ser probados. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Debe ser probado. Esto no es optativo, no es una opción. Y no es que se está dudando de la integridad de la persona. De hecho, la palabra sean puestos a prueba es, comienza la prueba y sos diácono y está siendo probado todo el tiempo. Todo el tiempo. No es que se está dudando de la persona, se está viendo cómo funciona como diácono. Se está probando sus credenciales para desempeñar un puesto público. Y por supuesto, las pruebas, y esto es importante, al igual que los ancianos, las pruebas deben ser examinadas a la luz de ¿qué cosa? De la Escritura. Es decir, ¿qué tal te parece el muchacho este o esta hermano o hermana como diácono o diaconisa? ¿Qué te parece? Y a mí no me gusta porque siempre viene con la misma remera. O cada tanto viene con la misma camisa. Y no sé, no queda bien. Pero pará un poquito, ¿dónde encontrás eso en 1 Timoteo? Que tiene que ser probado porque tiene 2, 3 camisas y viene cada... No sé, si está limpia, no tiene olor, bien. Pero la Escritura es la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre los diáconos? ¿Qué dice la Biblia sobre los ancianos? ¿Cuáles son los requisitos? Los probás con la Escritura. Si cumple esos parámetros, está bien. ¿Me explico? No puedes usar otros parámetros. No puedes, por influencia de alguien o porque alguien dice no me gusta cómo camina o no me gusta las zapatillas que usa. Y número 7, obviamente, y esto es bien sencillo, tiene que tener su matrimonio y gobierno del hogar. Dice, los diáconos deben ser marido de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. No me pasé por alto el versículo 11, ahora voy a mencionar algo sobre eso. Esa es la característica número 7, por así decirlo, y es similar a lo que aprendimos del anciano. Tiene que tener una sola esposa y tiene que gobernar su casa. Tiene que tener sus hijos en sujeción, tiene que cuidarlos. Tiene que ser un ejemplo en su casa. Bien. Es interesante esto y no tenemos tiempo de verlo en detalle, pero un autor que escribió un libro sobre diáconos, se llama Matt Smerthurst, creó un cuadro comparativo entre los requisitos de aquellos que les gusta mirar la Escritura, esto les va a gustar, valga la redundancia, los requisitos, un cuadro comparativo entre los requisitos de los diáconos en 1 Timoteo 3, 8 al 13, y los deberes generales de los creyentes en la epístola a los Efesios. Es interesante porque Timoteo era pastor en Éfeso. O sea, la carta a los Efesios, probablemente escrita antes de que Timoteo fuera pastor, tiene algunas características y lo que muestra es que un diácono debe ser un cristiano fiel, porque no se habla de diáconos en Efesios. Sin embargo, las características que están ahí, luego están mencionadas específicamente para los diáconos. Les menciono. El diácono debe ser sin doblez, luego busquen Efesios capítulo 4, versículo 29. Los cristianos no deben ser dados a mucho vino, Efesios 5, 18. Los diáconos no deben ser codiciosos de ganancia deshonesta, Efesios 4, 28 y 5, 5. Tienen que guardar el misterio de la fe, Efesios 3, 1 al 10. Deben ser fieles en el matrimonio, Efesios 5, 22 y 23. Tienen que gobernar bien sus hijos y sus casas, Efesios 6, 1 al 4. Y deben guardar el misterio de la fe, Efesios capítulo 6, versículo 19. Pablo dice que lo manifieste como deba hablar. Así que es interesante.
Interesante. No quería dejar de mencionarlo. Y antes de hablar de las dos últimas cosas rápidamente, puntos 5 y 6, las últimas dos verdades que quiero compartir, no quiero pasar por alto esto que es sumamente evangelístico. El mejor pastor y el mejor anciano es el Señor Jesucristo. Él es el pastor de los pastores. Cuando vamos sobre los ancianos, en 1 Timoteo 3, 1 al 7, y todo lo que vemos de los ancianos en el Nuevo Testamento, no podemos menos que pensar que el Señor Jesucristo es el pastor de los pastores, es el príncipe de los pastores. Él es el pastor de las ovejas, Él es el que da su vida por las ovejas. Pero miren con atención, el Señor Jesucristo es el diácono por excelencia. Él dijo en Mateo capítulo 10, Marcos 10, 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Y el mejor ejemplo de esto está en Juan capítulo 13, cuando todos los discípulos estaban allí listos para comer y los que llegaban a la mesa era costumbre de que se les lavara los pies. A ninguno se le ocurrió agarrar la toalla y la palangana o el lebrillo para lavar los pies de todos los demás. Al único que se le motivó a hacer esto, ¿quién fue? El Señor Jesucristo. Él es el diácono por excelencia. Es el diácono, es el que sirve y sirvió con su vida para que nosotros pudiéramos tener con su muerte el perdón de pecados. Y no importa todo lo que nosotros aprendamos del diaconado, y no importa toda la información que nosotros tengamos de lo que es un diácono, si nosotros no entendemos que el más grande diácono fue dado del cielo y entregó su vida para morir por nuestros pecados. Ese es el Señor Jesucristo. Él es el siervo sufriente, es el varón de dolores, experimentado el quebranto. Él dio su vida y vino para servirnos. Y la Biblia dice en el libro de los Salmos que Dios se humilla desde los cielos a mirar sobre los hijos de los hombres. Ese es nuestro Dios y ese es nuestro Salvador. Es nuestro gran diácono, nuestro Salvador. No quería pasar esto por alto. Bien, dos cosas más. Y lo tengo en este punto y no voy a tomar una decisión aquí, solamente quiero mencionarles, son diaconisas o esposas de diáconos. Versículo 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. La historia de la iglesia, y hasta el día de hoy, está dividida en cuanto a este punto. No es un punto de controversia, no es un punto doctrinal, ni es algo que te va a causar un cisma, una división, pero dos posiciones. ¿Hay diaconisas en la iglesia? ¿O las diaconisas de la iglesia son las esposas de los diáconos? Bueno, como asunto principal hay que decir, como dije, no se puede ser dogmático en esto. No se puede decir, esto es lo que enseña y punto. No se puede. Y la razón de esto es porque el versículo 11, donde dice mujeres, en la misma carta a Timoteo, también se traduce como esposas. La palabra original se traduce como esposas y aquí se traduce como mujeres. Es indistinto. O sea, la mayoría de las veces se traduce como esposas y aquí se traduce como mujeres. Entonces, el versículo 11 del capítulo 3 del 1 Timoteo plantea 4 interpretaciones sobre a quiénes se refiere con las mujeres. Simplemente las quiero mencionar. Número 1, que son diáconos. Algunas personas creen que estas mujeres son diáconos igual que los hombres. Argumentan que, aunque más adelante se menciona que el diácono debe ser esposo de una sola mujer, el versículo 11 indica que las mujeres también cumplen esta función. Número 2, otros argumentan que son diaconisas. Esta teoría sugiere que, si bien son un grupo de mujeres con un rol similar al de los diáconos, no son exactamente lo mismo, son como diáconos en versión femenina. Sin embargo, el problema con esta idea es que en el texto original no se usa la palabra femenino para diácono, sino que se usa diaconoi, porque no existía la palabra femenina para diácono. Aparece en Romanos, Febe diaconisa, pero eso es algo muy posterior. La palabra diaconisa es como que se inventó después y ya se usó allí. Número 3, hay quien sostiene que el versículo 11, las mujeres se refiere a ayudantes. Otra explicación es que las mujeres son ayudantes de los diáconos
sin tener el mismo rol ni el mismo título. Y número 4, la posición es que son esposas de diáconos. Y la última opción es esta, que se refiere específicamente a las esposas de los diáconos y que éstas también tenían ciertas responsabilidades. Yo casi que me inclino a esto, pero como no puedo ser dogmático, tampoco creo que es así necesariamente, y esto requeriría más tiempo de estudio, pero la realidad es que podemos decir que entre el diaconado hay un ministerio que cumplen las mujeres también, y es importante, aquí están presentes. Y eso sabemos que es para la gloria de Dios. Así que simplemente quería mencionar eso, y finalmente, después se puede estudiar y podemos charlar, lo que sea, pero no me parece un punto para desarrollar ahora en el sermón. Número 6 de las verdades que he compartido es la ganancia de un buen diaconado. Dice el versículo 13, porque los que ejerzan el diaconado, los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Cuando Jesús, como dije, se adelantó a hacer lo que ninguno de ellos pensó que correspondía a los discípulos, ninguno tenía la mentalidad de un siervo. Porque pensar en estatus, yo soy diácono, yo soy anciano, mata la posibilidad de que surjan diáconos en la iglesia de Cristo. ¿Me explico? Cuando uno piensa que es posición, esto mata la posibilidad, porque lo que debe motivar y lo que debe despertar el diaconado en la iglesia es la actitud de siervo. Hasta el pastor es un diácono, porque está sirviendo, está ministrando. Pero puntualmente en esto, yo quiero tener un puesto, eso mata la posibilidad de tener diáconos en la iglesia, bíblicamente hablando. Tener el corazón de un siervo es tener el corazón de Cristo, y esto es lo que origina la ganancia que dice en versículo 13, los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Esto significa que dan un paso adelante. Ganar un grado honroso, dan un paso adelante, es como que son puestos en un lugar, pero no porque quieren ser vistos, sino porque obtienen la calidad de respeto y de seriedad que otros están observando. Ganan un grado honroso, son respetados, son personas que importantes son para la iglesia los diáconos y diaconisas. Qué importantes que son en el servicio. Pero también dice que ganan mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y esta fe aquí no es la misma fe que la anterior. La fe anterior es el cuerpo de creencias. Tenemos que ser, como dice, tenemos que guardar el misterio de la fe. Tenemos que guardar las creencias. Aquí la fe no tiene que ver con eso. Aquí la fe tiene que ver con la fe personal. La fe en Cristo. Tienen mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los diáconos que ejercen bien el diaconado son fortalecidos porque la fe es parte de nuestro crecimiento espiritual. La fe se fortalece cuando el diácono está viendo, estoy sirviendo a Cristo, soy parte del reino de los cielos, estoy honrando a Él. Este trabajo que estoy haciendo es para la gloria de Dios. Cristo fue un siervo y yo estoy sirviéndole a Él. Él es mi Salvador. Mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y no solamente esto, el desarrollo de las creencias de su fe puesta en práctica le sostiene, porque Satanás es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, y hay que resistirle firme en la fe. Y créanme que un diácono debe resistir firme en la fe los embates de Satanás, porque va a tener muchas cosas que solucionar y muchas cosas que hacer. Quizá no va a tener la batalla que un pastor tiene frente a un texto bíblico que tiene que predicar, pero cuando esté en un lugar para ir a comprar algo y se le presente una posibilidad de que alguien te dice, te doy esto sin recibos y esto y lo otro, y está allí, su fe le sostiene porque dice, no, yo soy un hombre honesto, yo soy una mujer honesta, yo tengo que persistir en esto, y esto lo voy a hacer para la gloria de Dios. Requiere su fe en Cristo, requiere que su doctrina, que su creencia sea firme en las Escrituras, porque tiene que moverse rápidamente en muchas cosas y tiene que decidir rápidamente, y tiene que hacerlo confiando en la palabra de Dios y no en lo que otros le dicen o en sacar provecho. ¿Me explico lo que quiero decir? Ganan mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y nuestra iglesia y cada iglesia necesita diáconos.
Y el Señor puede estar tocando tu corazón en este momento para que pienses si tu vida está pasando por un proceso en el cual Dios te está permitiendo ver que hay una necesidad en la iglesia como ancianos, también diáconos. Así que el Señor nos ayude a poner esto en práctica. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Te agradecemos por darnos este momento para leer las Escrituras y exponerlas. Y también, Señor, te damos gracias porque nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es el gran diácono que dio su vida sirviéndonos continuamente y sirvió hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias te damos por todo lo que hacemos en este lugar. Lo hacemos porque todo lo que hacemos en este lugar lo hacemos en referencia a Cristo, que es el siervo más grande. No podemos dejar de servir, pero pedimos que aprendamos a servir con honestidad, sin doblez, cuidando nuestros apetitos, cuidando nuestra billetera y nuestro amor al dinero, cuidando nuestros hogares. Señor, pedimos que valoremos nuestro caminar contigo. Lo necesitamos, Señor, cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, que tu iglesia aquí en Villa Regina tenga más ancianos y diáconos y tu obra crezca de esta manera. Señor, gracias por tu palabra, gracias por compartirla juntos y ser instruidos en estas verdades que nos permiten, así como empezamos orando, nos permiten recordar que hay una manera en que tú quieres que tu iglesia funcione y queremos sujetarnos a ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.